Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula La Era del Guano. Vamos a hablar el día de hoy sobre la Era del Guano. Es una época en el Perú donde el Perú gozó de gran prestigio internacional, llegando a tener una economía muy alta. Pero este sistema no fue aprovechado por los presidentes, sino que se confiaron que todo iba a ir bien, en que el Perú siempre iba a tener la estabilidad económica, y es ahí donde la era del guano no avanzó como debería avanzar. Vamos a ver el día de hoy cómo fue la era del guano. Vamos a ubicarnos primero en la línea del tiempo. En la línea del tiempo, vamos a ver el día de hoy, Castilla llega al poder por primera vez en el año 1845. Luego vamos a ver que en 1856 se da lo que es la Constitución Liberal, que fue dado por Ramón Castilla. Muerte de Miguel de San Román, 1863. Luego se da Manuel Pardo, llega al poder como presidente en 1872. Vamos a ver el día de hoy el gobierno de Ramón Castilla. En su primer gobierno de Ramón Castilla, que fue en el año 1845 hasta 1851, el Perú gozó de estabilidad económica. Y también vino un ordenamiento en cuanto a las ciudades, se embelleció, se modernizó Lima. Vamos a ver también que debido al sistema de presupuestos, ayudó a lo que es las inversiones en obras públicas. También vamos a ver que se llegó a tener un proyecto en cuanto a la educación. También se mejoró en la parte intelectual durante el gobierno del primer gobierno de Ramón Castilla. Luego de su gobierno viene el gobierno de Rufino Echenique en el año 1851 hasta 1855. Vamos a ver el día de hoy que el gobierno de Echenique no fue tan próspero como Ramón Castilla, pero vamos a ver que aquí tuvo problemas internacionales porque se dio el conflicto con Bolivia, que esto fue motivado por la emisión de la moneda feble. Esta moneda feble no fue tan productiva en el Perú. Es por eso que esta moneda trae un decaimiento en la economía, trayendo así la crisis económica. Vamos a ver el día de hoy también cómo Echenique tiene problemas internacionales con el país de Inglaterra. Inglaterra quería adueñarse de nuestras islas Lobos, porque decía que no formaba parte del Perú. Entonces, luego de esas revueltas, se dio durante el gobierno de Echenique, el Perú tuvo respaldo de otros países que ayudaron y reconocieron que las islas Lobos pertenecían al Perú. Pero durante su gobierno de Rufino Echenique no fue tan bueno que digamos, porque hubo problemas tanto internacionales como también las económicas. Vamos a ver ahora que, como este gobierno no iba tan bien, Ramón Castilla le da, ataca al presidente. Para eso se da una revolución. Esta revolución se le llama la Revolución Liberal, que es de 1854 hasta 1855.
Ante tanta corrupción, entonces decide Ramón Castilla levantarse con el apoyo de los liberales y derrocar al gobierno de Echenique. En la batalla, esta batalla se llamó la batalla de Iscuchaca. Y es así como nuevamente Ramón Castilla ocupa el segundo gobierno, llamado el segundo gobierno de Ramón Castilla, cuando se dio en el año 1855 hasta 1862. Muy bien, alumno, vamos con la pregunta de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las formas de comercialización del guano? Miren, el guano era codiciado por todo el mundo. También se dio el guano gracias a la revolución industrial, que con los grandes inventos que se habían producido, esto favoreció en lo que es la tecnología. Como sabemos, el gobierno del Perú gozaba de muchos beneficios por el guano. Vamos a ver el día de hoy la pregunta, dice, ¿cuáles son las formas de comercialización? Vamos a hacer 3 formas de comercialización el día de hoy. ¿Cómo se comercializaba? La primera fue por el periodo de venta por aranderarios, o sea, era como una venta de alquiler. Luego la segunda es periodo de venta, pero a través de consignación, que se dio en el año 1840 y 1866. Y la última es el periodo de venta directa. Entonces fueron 3. La primera fue el periodo de venta arancelaria, de arrendamiento, o sea, era como un alquiler. La segunda, por consignación, y la tercera, venta directa. Vamos con la pregunta número 2. Dice así, ¿cuál es el significado histórico de la Revolución Liberal de 1854? La respuesta es conocida como también la Revolución de Arequipa. Recordamos que el gobierno de Echenique no iba tan bien. Entonces, la Revolución de Arequipa se dio en el gobierno de Echenique. Entonces, la respuesta es conocida como la Revolución de Arequipa en 1854. Fue una insurrección popular surgida en el Perú en el gobierno de José Rufino Echenique. Pregunta 3. ¿En qué sector se malgastó la mayor parte de los ingresos por la venta del guano? Primero, hubieron malos funcionarios. Segundo, el dinero supuestamente era para pagar la deuda externa, pero se encontraron falsas deudas externas, deudas fantasmas, donde se pagaba, pero no se sabía dónde iba el dinero. Entonces el Perú prácticamente hubiera progresado si no hubiera sido por malos funcionarios. La respuesta de la 3 es, el gobierno, durante todos los periodos, el gobierno de Balta fue el que más malgastó el dinero del guano. ¿Cómo lo hizo? La respuesta es, hizo enormes cantidades de dinero en implementar en lo que es los ferrocarriles. Ahí malgastó el dinero. Se dice malgastó porque no se sabe a dónde se fueron los fondos. La pregunta 4 nos dice, ¿en qué negocios invirtieron los consignatarios las ganancias producidas por el negocio guanero? La respuesta es, la mayor parte de las inversiones fueron en la burguesía civil y en lo militar. Recordamos también que se invirtieron en obras públicas. Vamos con la lectura. La lectura lleva el título La exportación del guano. La primera pregunta dice así, ¿cuáles fueron las condiciones económicas que permitieron la venta del guano? Las condiciones económicas. La respuesta es, le dieron accesos a créditos internacionales. El guano
favoreció para que nos puedan prestar dinero en el extranjero. También se invirtió en el pago de las deudas externas, las deudas internas. Entonces todo eso también se fue gastando el dinero, ¿no? Y también en algunos ámbitos como en modernizar el país, algunos en la educación, otros relacionados internacionalmente en la construcción también del primer ferrocarril en el Perú. Y también se dice en la historia del Perú que se compraron la venta de los esclavos. Entonces, ese dinero también se dice, ¿no?, que se gastó en la venta de la compra de los esclavos. Recordamos que en el gobierno de Ramón Castilla los esclavos eran libres, se le dio la libertad. También reconocemos el trabajo y el esfuerzo que gracias a los esclavos se hicieron grandes obras públicas. Vamos con la pregunta 2. Dice, ¿dónde se afianzó la actitud derrochadora del gobierno peruano en la venta del guano? ¿Dónde se derrochó el dinero que nosotros teníamos, que supuestamente era para prosperar? La respuesta es, se pagaban deudas externas imaginarias, también se compró la libertad de los esclavos, se verificó su real existencia y hubo funcionarios que manejaban mal, o sea, se gastaban el dinero. Funcionarios también que se gastaban el dinero del guano. Entonces, todo esto también perjudicó al Perú en la economía. Muy bien, chicos. Ahora vamos con la pregunta que nos dice, a continuación te presentamos una fotografía de un ciudadano chino, uno de los miles que fueron traídos durante la guerra guanera. Basándote en la observación y en el conocimiento adquirido en clases, responde, ¿qué tipo de labor está realizando dicho ciudadano? ¿En qué condiciones está laborando? ¿Para qué fueron traídos los denominados chinos gulis? Los chinos gulis, al igual que los chinos, también vinieron otros esclavos, ¿no? Y también vinieron países extranjeros, como por ejemplo los alemanes. También vinieron como esclavos los africanos, también vinieron como los gulis. Ahora la pregunta nos dice, ¿en qué condiciones están trabajando? En las condiciones que podemos ver en la fotografía es que no tenían todos los medios necesarios para realizar un buen trabajo. Ya que eran esclavos, no tenían y no contaban con todos los servicios como beneficio de un trabajador. Entonces, como eran explotados, muchas veces no se hacían respetar sus derechos. Muchas veces eran maltratados y muchos de ellos murieron. Gracias a los esclavos, también se construyeron en lo que es en las chacras, en muchas obras que se realizaron, fueron gracias a los gulis y también gracias a los africanos que habían sido traídos al Perú, ya que hacía falta de mano de obra, porque el guano demandaba mucho y también se invertía y también traía mucho dinero para el Perú. Se dice en la historia que también el Perú recibió mucho dinero, a la cual todo ese dinero se fue desapareciendo. El Perú se confiaba en que siempre estaríamos bien en la estabilidad económica, pero nunca se preocupó o nunca se vio a la necesidad que un día iba a pasar toda esta crisis. Y es así como durante el gobierno de Ramón Castilla tuvimos una economía falaz, una economía bien, se dio durante el gobierno de Ramón Castilla. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos visto en la clase el tema de la clase ha sido la era del guano.
cómo el guano favoreció en la economía de nuestro país. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.